Bien, gracias por la paciencia que tuvieron en la lectura, ¿cierto? Y les pido una vez más, básicamente, el doble de paciencia para escuchar el sermón, ya, que también va a ser largo, pero también porque han sido grandes trozos de la palabra que abarcamos el día de hoy. Y hoy cerramos nuestra serie del libro de Jueces, y yo realmente espero en el Señor que los sermones hayan edificado sus vidas. Mi mayor deseo es que la palabra del Señor pueda edificar sus vidas, rectificarlos, animarlos. Es hermoso cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, porque el Señor nos está dando una segunda oportunidad. Pero también es hermoso cuando el Señor nos da esperanza a través de su palabra. Además, siempre vamos a ser fortalecidos cada vez que leemos porciones de la Escritura como comunidad, ¿ya? Así que anímense y hoy día tengan como un galardón pequeño, ¿cierto?, en sus corazones de que leyeron el libro de los Jueces. Si no es solamente asistiendo acá a los cultos, también yo sé que en sus casas hay algunos que son también buenos lectores. Nuestro último sermón trató de la vida de Sansón, ¿ya? Hace un semana. Y fue el último juez que nosotros vimos, quien colocó en evidencia la insensibilidad del pueblo de Dios a la palabra, ¿ya? De hecho, no estaban interesados en obedecer a Dios. Y no sé si se dan cuenta de la consecuencia que hay en eso. La desobediencia surge de la insensibilidad a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esa advertencia? Que si tú no lees la palabra del Señor, claramente la consecuencia natural es que tú seas un desobediente. Una persona que no escucha a Dios. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ¿por qué no avanzo en mi vida espiritual? La respuesta es más fácil de lo que piensas. Probablemente necesitas al Señor más de lo que piensas. Entonces, estas personas que estaban descritas ahí en ese capítulo con Sansón no estaban interesados en obedecer a Dios. Estaban en el punto más alto de su comodidad, de tal manera que no se diferenciaba si ellos eran paganos o eran santos. Ahora, los 5 capítulos finales, comúnmente llamado el epílogo del libro de los jueces, es decir, las palabras finales, muestran cómo era la vida del pueblo de Dios mientras los jueces fracasaban. Anteriormente solo se vislumbraban generalidades, como que hacían lo malo delante de los ojos de Dios, ¿cierto? En los capítulos que veíamos cómo los jueces realmente eran pecadores, que tenían vidas disolutas, vidas quebradas. Y siempre leíamos, y el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, en estos 5 capítulos, vamos a ver más a cabalidad cómo era el pueblo de Dios. De hecho, lo acabamos de ver. Y aquí se repetirá otro tipo de frase. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se dieron cuenta que eso se repitió en la lectura varias veces? Cada uno hacía lo que le parecía recto a sus ojos. Pensaban que hacían lo mejor, pero hacían lo peor. Tenían un error de criterio, pues deseaban vivir según su voluntad pecaminosa. En resumen, estos 5 capítulos nos muestran 2 cosas principalmente: una espiritualidad vacía y la decadencia moral del pueblo de Dios. Recuerden que cada vez el libro muestra cosas peores, así que de hecho tenemos un relato mucho peor ahí en Jueces 19, como lo pudieron notar. Y será así hasta el capítulo 21. Y de hecho, mientras leemos la Escritura, no sé si se dieron cuenta de algunos detalles. ¿Observaron que el capítulo 17, en el versículo 1, comenzaba con un problema familiar? ¿Se dieron cuenta? Ahí estaba Micaías, su mamá, ¿cierto? ¿Y cómo terminó? En un problema nacional en el capítulo 21. Muchos de los problemas sociales y culturales comienzan en el interior de nuestra casa. Pero el texto quiere ir aún más a fondo. La mayoría de los problemas que nosotros vemos a nuestro alrededor comienzan en nuestro corazón. También deseo que observes algo sumamente contraproducente, que a cualquier persona que lee la Biblia le debe parecer extraño. De repente es mencionado 2 levitas, ¿cierto? Un levita en una historia y otro levita en otra historia. Los líderes del pueblo de Dios son los que se contaminan con el pecado. ¿Se fijaron en ese detalle? Porque uno esperaría que fuera un pagano el que está pecando ahí. Pero son los líderes del pueblo de Dios los que están pecando. Y crean problemas en el pueblo de Dios.
Y observen, desde los líderes de los hogares, aquellas personas que deberían estar cuidando de sus familias, hasta aquellos que deberían dirigir la adoración al Señor. Todos ellos están pecando. De hecho, una forma de organizar las historias es alrededor de estas dos levitas. Organizar la historia del primer levita y del segundo levita. Por otro lado, vemos que las consecuencias inevitables del pecado. El egoísmo siempre va a afectar a los débiles y vulnerables. De hecho, el centro de esta historia, el capítulo que se coloca al medio, es Jueces 19. Una horrible y triste historia de abuso, de lo peor que el ser humano puede hacer. Y el libro de los Jueces nos ha mostrado hasta el momento mujeres fuertes, ¿cierto? Que montan y desmontan tiendas, que cargan piedras gigantes, que matan incluso a líderes poderosos, que toman coraje cuando hay que tomarlo, cuando las decisiones se ponen difíciles, pero también nos muestra el riesgo y la vulnerabilidad que las mujeres y las personas pueden sufrir cuando el pecado abunda en la sociedad. Por esto el título del sermón de hoy es este: hombres sin corazón y un pueblo sin rey. El texto nos muestra a personas que han caído en lo más profundo de su pecado y que tienen una absoluta necesidad de salvación. Esta es la historia de cómo vive un pueblo débil, sin fe y pecaminoso. Sin embargo, en el último versículo hay un detalle de esperanza. Se lo voy a explicar cuando lleguemos ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la espiritualidad vacía del pueblo, dividida en tres secciones. Vamos a ver que la espiritualidad vacía del pueblo se compone de una priorización de uno mismo, de una consagración ambigua y de una construcción en falsedad. Todo esto como advertencia para nosotros. Pero también vamos a ver cuán decadente es este pueblo, cuán profunda puede ser la decadencia moral del pueblo de Dios. Y este texto nos va a advertir de la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado y la reparación del pecado con pecado. Cuán horrible es reparar el pecado con más pecado. Así que vamos a ver 6 puntos, ¿ya? Así que por eso les pedí paciencia y les vuelvo a pedir por tercera vez paciencia con la predicación del día de hoy. Así que el primer punto, espiritualidad vacía, la priorización de sí mismo, que se encuentra en el capítulo 17, en los primeros 6 versículos. Los primeros 2 versículos del texto plantean un ritmo problemático que se va a repetir durante todo el texto. Pecado, pecado, pecado. De hecho, no pasa ni 2 versículos y ya se nos muestra el pecado del pueblo. ¿Cuál era el pecado? Un hijo, Micaía, le confiesa a su madre que le robó una gran cantidad de dinero. Imagínense, ahí su hijo, piensen en su hijo preferido, que le roba una cantidad de dinero que incluso podía superar 1 año, 2 años de salario. Imagínense, 1 año, 2 años de sueldo robados por un hijo. Y la madre había proferido una maldición contra este ladrón desconocido. Entonces Micaía escuchó sobre la maldición y se lo devolvió. La madre cambia de opinión muy rápido cuando sabe que fue su hijo. Probablemente era su preferido. ¿Ya? Uno tiene esa mentalidad ahí cuando lee el texto, porque no hay otra razón de por qué lo haya perdonado tan rápido. Porque observen, no hay arrepentimiento del hijo. Vuelvan a leerlo ahí cuando quieran leer el texto. No hay arrepentimiento del hijo y la madre tampoco le ofrece el perdón. El suceso pasa igual, pero estas palabras de maldición no son pronunciadas. De hecho, lo bendice en el nombre de Jehová. Imagínense, usa el nombre con el cual Dios se reveló, Yahvé. Sin embargo, en el versículo 3, la madre consagra el dinero a Jehová para hacer ídolos domésticos. Qué extraño, ¿no? Dinero que era consagrado a Dios para idolatrar otras cosas. Raro, ¿no? Aunque invocan a Dios, lo desprecian inmediatamente. Ignoran las palabras del Señor cuando dijo en el Éxodo: no te harás imagen.
Desprecian el segundo mandamiento, pecando y diciendo que lo hacen para Dios. No miden las consecuencias de sus actos. Dios había dicho la manera en que debía ser adorado y el lugar donde debían adorar a Dios. Ellos debían ir al tabernáculo en ese momento. Sin embargo, esta familia construye, de hecho el versículo 5 lo dice, una casa de dioses. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Una casa de dioses. Y no van al tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Y de hecho esta familia hace un efod que servía para poder dirigir sus vidas. Con ese efod sabían cuál era la voluntad del Señor. Pero no sé si se recuerdan de una persona que también hizo un efod. Ese fue Gedeón. Gedeón, que también pecó contra el Señor. E hicieron terafines, imagínense. Todo pareciera ser como que están limpiando la imagen de la adoración. Así como que intentan hacer angelitos incluso para poder tener en su adoración. Están mezclando los elementos de la adoración a Dios con elementos paganos, como los dioses domésticos. Es como si el episodio del becerro de oro del Éxodo se estuviera repitiendo aquí. Lo hacen a su manera y no a la manera de Dios. Incluso ordenan a uno de sus hijos para que sea sacerdote, cuando solo podían ser levitas sacerdotes aquellos de la tribu de Leví. Y esta persona es de la tribu de Judá. Entonces, según el mandamiento de Deuteronomio 18 y Números 3, no podían elegir a alguien que no fuera de la tribu de Leví. Y aquí eligen a alguien de Efraín, aquellos que en más de una ocasión se vio que buscan la gloria y fama para sí mismos. El narrador finaliza con una pequeña observación para que el auditor reflexione. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Querían actuar bien, pero hacían el mal. Pensaban que sus buenas intenciones eran suficientes para agradar a Dios, pero no lo eran. Querían adorar a Dios a su preferencia personal y no a la manera en que Dios ordenó en su palabra. En otras palabras, no priorizan a Dios, sino que se priorizan a ellos mismos. De hecho, Micaía no devuelve el dinero porque ama a su madre, lo devuelve por temor a que le pase algo con esa maldición. La madre de Micaía incluso no usa todo el dinero para el ídolo. Dense cuenta en ese detalle. Eran 1100 ciclos de plata y solo usa 200. Se quedó con 900. Aunque dice que quiere consagrar a Jehová, miente para quedarse con dinero. Ni a sus ídolos son fieles porque se aman a sí mismos. Se priorizan a sí mismos. ¿Y qué tiene que ver toda esta adoración pequeña en una casa de dioses con nosotros? Si nosotros ignoramos la palabra del Señor y la acomodamos a nuestro propio beneficio, somos como Micaía y como su madre. Para adorar al Señor tenemos que conocer al Dios que adoramos. No debemos hacer uso de nuestra imaginación o intenciones o mala interpretación de la Escritura. Debemos adorar a Dios como dice su palabra. En la Escritura el Señor ordena que todo se haga para su adoración y celebración. Pero tiene que partir de aquí, hermanos, del corazón. Nuestro propósito al reunirnos el día de hoy es alegrarnos por lo que Él es y por la obra que Él ha hecho, hace y hará. Con esto debemos animarnos y estimularnos a la fe entre nosotros. Esto significa que adorar a Dios comunitariamente el domingo es priorizar a Dios por sobre todas las cosas. Y déjenme decirle algo, hermanos. No venimos al culto para sentirnos bien. Por necesaria consecuencia nos vamos a sentir bien porque el Señor nos bendice a través de su adoración. Pero quiero que veas que el propósito cuando tú vienes aquí a este culto no eres tú ni soy yo, es el Señor. Tú vienes a adorar aquí al Señor. Ahora, cuando usted dentro de la semana reserva momentos durante el día para leer la Biblia, para orar, para ayunar, ¿sabes lo que implica? Que no te estás priorizando a ti mismo, estás priorizando al Señor. Y lo contrario es igual. Si tú no estás leyendo tu Biblia durante la semana, no estás orando, no estás ayunando, estás dejando a Dios de lado.
y te estás priorizando a ti por sobre Dios. Sin embargo, hay algunas cosas que la Biblia describe, como la adoración cotidiana, que es aquella que hacemos durante todos los días, y la adoración comunitaria que hacemos el día domingo. Y alguien podría decir, ¿por qué nos reunimos los domingos? ¿Cierto? Es una pregunta que quizás algunos siempre han tenido. Bueno, la respuesta es muy simple. Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo. A partir de ahí, la iglesia se reunía el primer día de la semana en todas las cartas de Pablo y en Hechos. Léanlo, los desafío. El primer día de la semana se reunía la iglesia. Por lo tanto, Dios decretó un día de la semana para su adoración, el domingo. No hay excusa para quedarse en casa, hermanos. Por sueño, flojera, frío, calor, cansancio. Ahora, oramos al inicio para aquellos que estábamos cansados. No hay excusa. El Señor llama a sus adoradores a que se congreguen un día y celebren juntos lo que Él hizo en el pasado cuando completó su obra, por la gratitud del presente y el anuncio de lo que será el futuro. Porque no sé si usted sabe lo que pasa cuando nosotros estamos reunidos aquí. Porque no es un evento trivial lo que estamos haciendo aquí, sentados en las sillas, ¿cierto? Cómodos, con sus Biblias, bien vestidos. No es un evento común. Cuando nosotros nos reunimos, no solo anunciamos la muerte del Señor hasta cuando Él venga, también anunciamos que hay un futuro donde su pueblo estará reunido con Él en adoración. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos acá. Si usted cree eso, eso debería ser su motor para levantarse el día domingo con muchas más ganas y venir acá. Por eso no falta el culto, hermanos. Y déjeme hacerle esa exhortación breve. No falta el culto, ni se vaya antes de que termine. Por favor. Porque la palabra nos llama a adorar juntos. Cuando estemos ahí delante del Señor, nadie se va a poder retirar. Vamos a estar juntos. ¿Está cansado? Bueno, hay algunos hermanos que aquí duermen en la predicación. Los conozco, pero los perdono porque la gran mayoría son personas mayores. ¿Saben a quién estoy hablando? No, pero en parte es entendible si uno tiene cansancio en toda la semana. Pero hermano, no falte la iglesia. No falte. No falte. El Señor debe ser adorado por su comunidad. Dios no nos ha llamado a adorarle en nuestros términos, sino en los términos que Dios estableció en su palabra. No buscamos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor. Si nosotros lo rebajamos a nuestras preferencias, a nuestros estándares, estamos siendo igual que Micaía, teniendo una espiritualidad vacía, que se prioriza egoístamente y no al Señor. Por lo mismo, si usted de repente tiene que ir a Santiago o a otra ciudad, busque un lugar para congregarse allá, pero no falte el domingo al culto. Segundo punto, espiritualidad vacía implica también una consagración ambigua. Y esto lo vemos en los versículos 7 al 13. La escena comienza con un levita desempleado, ¿ya? De Efraín, delante dije de Judá, me equivoqué, era el segundo de Judá, era Efraín. Era una cosa que me tenía en la espinita aquí en la mente. Realmente no era levita porque venía de la tribu de Judá. Los sacerdotes levitas solo podían ser de la tribu de Leví. Y esta persona que parte de Belén, Efraín, busca su lugar de seguridad, residencia y destino. Llegó a la casa de Micaía y él le ofrece un trabajo de sacerdote en su casa de dioses. Le ofrece un sueldo, vestimenta gratuita, comida, estabilidad y un trato efectivo, porque incluso le dice que será como su padre. ¿Ya? Existe una consagración oficial aquí. Quita a su hijo del sacerdocio y coloca al levita de Judá como profesional. Ahora sí tiene lista su casa idólatra. ¿Ya? Antes tenían un sacerdote de la tribu de Efraín y ahora tienen a un sacerdote de la tribu de Judá. Ninguno de los dos cumple con el requisito establecido con la palabra de que debían ser de la tribu de Leví. Entonces ahora sí tiene una lista, o sea, tiene lista su casa idólatra, fallando la palabra de Dios en todos los sentidos y estableciendo una adoración irregular. De hecho, su criterio es el mismo. Vean ahí el versículo 10 del capítulo 17.
dice, serás para mí. ¿Pueden ver cuál es el criterio de esta persona? Yo. Y parece que está engañado porque incluso dice en el versículo 3, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Imagínense, piensa que el Señor lo va a bendecir por estar adorando a otros dioses. Dudo que lo vaya a bendecir de esa manera, porque está mezclando la adoración verdadera y una falsa y deja fuera áreas de su vida sin consagrar. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Existen las consagraciones ambiguas, meras apariencias que son falsa espiritualidad. Para toda esta familia y el supuesto levita desean aparentar que están adorando a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Y cuando hay consagración ambigua, consagración a medias, consagración en algunas áreas y en otras no, la obediencia se vuelve opcional y la adoración se vuelve centrada en los hombres. Eso es lamentable, hermanos. Aunque hay oficios religiosos aquí, hay lugares religiosos, acciones religiosas, no hay verdadera adoración en ese texto. Esta familia quiere adorar a Dios a su manera, pero el llamado de la Escritura no es adorar a Dios a nuestra manera, sino a la manera en que Él estableció. Nuestra espiritualidad vacía no se debe solamente a que nos priorizamos, sino que también nosotros consagramos nuestras vidas de manera ambigua, de manera con una obediencia selectiva, con fidelidades fragmentadas. Soy fiel a tal cosa y fiel a otra cosa, dejando a Dios de lado. Lo único que revela nuestro corazón con esto es que no lo amamos como pensamos o como decimos. De hecho, probablemente a veces nosotros traemos una mentalidad de consumo a la iglesia, ¿ya? Y quiero que ponga atención en esto. De hecho, se ha dado cuenta que nosotros a veces tenemos el impulso de preguntar al finalizar el culto, ¿cómo estuvo el culto? ¿Cierto? Le decimos quizás a nuestra familia o entre nosotros, o uno mismo hace esa pregunta. Y no es que esté mal de alguna manera esa pregunta, pero quiero que veas aquello que implica. Cuando nosotros hacemos esa pregunta, nosotros estamos evaluando el culto como quien evalúa una película, como quien evalúa una comida. Ah, no, esa comida no me gustó, esa otra no. No, es que a mí no me gusta esa canción, entonces yo no la canto. No, es que no, esa palabra no era para mí, era para otro, para mí no es. ¿Qué pasa ahí? Estamos haciendo como quien evalúa una película. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Estuvo fome? ¿Estuvo divertida? Muchas veces tenemos esa conciencia de consumo en la iglesia. La palabra de Dios fue entregada a su pueblo por completo y nosotros debemos tener una preocupación por toda la Escritura porque fue inspirada por Dios y entregada para que aprendamos quién es Él. La fe, queridos hermanos, no se trata de llegar a Él por esfuerzos. La fe dice que Dios se ha acercado a nosotros y nosotros le respondemos en amor pues solo porque Él nos amó primero. Entonces, independientemente de que usted levante sus manos o no, es en su corazón donde debe estar esto primero, donde debe surgir ahí. Es en el corazón donde debe surgir ese amor, esa alegría al Señor. Y si es posible, puede levantar sus manos dependiendo de su cansancio o no. Hay algunas personas que hasta nos sentamos en el culto porque a veces estamos cansados con los pies. Pero tiene que surgir desde su corazón esa adoración al Señor. No lo obedecemos para conseguir beneficios, sino que le obedecemos por gratitud de todo lo que Él ha hecho. No lo adoramos para manipularlo a nuestros antojos. No es que levantamos más nuestras manos hacia arriba para que así Él nos cumpla mañana el deseo de mañana. No, eso no va a pasar para empezar. No es que así se van a cumplir más tus oraciones. Tú no puedes manipular a Dios. Nosotros le adoramos a Dios por quién es Él. Porque Él es amoroso, es bondadoso, es compasivo. Esas deben ser las cosas que a ti te deben estimular a levantar las manos, a aplaudir, a cantar, a orar al Señor ahí mientras cantamos. Esas son las cosas que deben estar en tu corazón. No si es que tú vas a ser beneficiado o no,
No reduzcamos a Dios a una espiritualidad vacía, de consagración a medias. En cambio, adoremos a Dios como aquel que se ha acercado a los pecadores y los ha rescatado de sí mismos, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que ha tenido misericordia. Tercer punto, la espiritualidad vacía genera una construcción en falsedad, y eso lo vemos en todo el capítulo 18. Pareciera ser que hay historias inconexas, pero en realidad tienen una conexión con lo anterior. Ya vimos a la tribu de Efraín y ahora a la tribu de Dan. Tenemos dos antecedentes de esta tribu de Dan. Lo primero es que su mayor exponente, ¿quién fue? Sansón. Lo vimos en la predicación pasada de Jueces. ¿Y Sansón quién era? Era un héroe con una vida quebrantada, una persona que representaba el carácter de Israel. Era un infiel al Señor que se mezcló con el mundo, porque eso era Israel en ese tiempo. Ahora, lo segundo que nos dice sobre la tribu de Dan, el libro de Jueces, está en Jueces 1:34 y nos indica que la tribu de Dan no expulsó a los amorreos y tuvieron que vivir en las montañas. Hasta ese momento no tenían una tierra por desobediencia al Señor. Y al parecer, nada cambió durante todos esos años. Imagínense, del capítulo 1 al 18, Dan no ha cambiado en absolutamente nada. Siguen en su rebeldía contra el Señor. Y ahora la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, nos dice el versículo 1. Encuentran una tierra segura, ociosa y confiable en el versículo 7. Es en este lugar donde encuentran a una persona conocida, el joven levita de la historia anterior, el levita de Judá. Le consulta si tendrán éxito en su viaje y si Dios será favorable para ellos. Él les dice que sí. Observen que tanto Dan como Efraín tienen una visión idólatra de Dios, porque solo quieren que Dios esté de acuerdo con sus voluntades. Como si Dios fuese un accesorio que siempre tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y no es así. Entonces la tribu de Dan ignora a Dios y sigue sus propios impulsos, los deseos de hacerlo a su manera. Y en su lenguaje dicen que Dios les ha entregado esa tierra. Ahí vean el versículo 10. Ellos piensan que Dios los está bendiciendo, pero la realidad es que Dios está irado por su desobediencia. Cuando toman la tierra, imagínense, lo más importante para ellos, ¿qué era? Roban los objetos idolátricos que tenía la familia de Micaía. Eso está ahí en el versículo 10. Y le ofrecen un mejor trabajo al sacerdote levita. Era como si el sacerdote levita ahora tuviera un ascenso, ¿ya? Ya no iba a servir en una casa, sino que iba a servir en una tribu. A tener un trabajo mejor. Lamentablemente, esto sigue siendo igual de pagano que lo anterior. El levita, motivado por su autopromoción, continúa ignorando la ley de Dios. Micaía los persigue y encima los confronta diciendo: tomaste mis dioses que yo hice. Tiene el descaro de reconocer su idolatría. Él ve que no tiene ninguna oportunidad de enfrentarlos y se devuelve a su casa, mientras que la tribu de Dan destruye la ciudad y la reconstruye para sí mismos, aconteciendo una migración tribal de Dan. Observen que las motivaciones de la tribu de Dan y Micaías solo buscan su propio interés. Los últimos versículos son fatales para el lector, porque conocemos el origen de este pseudo sacerdote levita. Proviene de la genealogía de Moisés. Este detalle es sumamente importante, porque ¿se acuerdan lo que veíamos en el primer sermón? Cada generación fue peor que la anterior. Ya el recuerdo de Moisés se había borrado, las victorias eran pasadas y las generaciones que están presentes en el libro de los Jueces solo reflejan la desobediencia a Dios. Aquellas victorias del Éxodo y memorias del Deuteronomio no están presentes en esta generación que hace lo que le parece recto a sus ojos. ¿Y qué deberían haber hecho? En el versículo 31 nos da una pista. Hicieron todas estas cosas todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en sí. Lo que debían haber hecho era acercarse a Dios. Pero aquellos que tienen religiones construidas en base a la falsedad solo velan por priorizarse a sí mismos. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? La tribu de Dan y Micaía construyen su vida alrededor de la falsedad. Cuando se les quita, quedan con nada. Tarde o temprano, las situaciones que Dios dispone en nuestras vidas o la misma muerte eliminará todos los ídolos donde nosotros buscamos bendición.
Indudablemente, la construcción en la falsedad traerá consecuencias. Y eso se ve para los buenos lectores de la Biblia, aquellos que han leído Apocalipsis, un libro muy difícil. Apocalipsis 7 dice que menciona una serie de tribus, hay los 144.000 sellados. Y vean qué tribu falta. La tribu de Dan. ¿Por qué? Aquellos que prefirieron amar y adorarse a sí mismos o a ídolos no disfrutarán de la presencia de Dios. Esto nos muestra la verdad de que nadie se relaciona con Dios a través de su estatus o las familias. Y aquí va una pequeña palabra para nuestra congregación. Porque sé que en nuestra congregación tenemos varias familias, ¿cierto? Familias grandes, pequeñas. Pertenecer a una familia cristiana no será suficiente. Tú debes tener una relación con Dios. Pertenecer a una familia cristiana no te salvará, porque nadie es salvo por estatus o por familia o por linaje. Somos salvos por creer en el Señor Jesucristo. Solo Dios es el único que puede salvar. Por lo tanto, todo aquello que intentes construir sin Dios es mera falsedad y una ilusión que tarde o temprano se quebrará si no centramos nuestras vidas en Jesús como el único camino para acercarnos a Dios, para adorarlo, conocerlo y vivir con Él. Estaremos centrando nuestras vidas en una religión hecha por el mérito y el esfuerzo humano. Debemos tener cuidado porque el pecado nos vuelve personas vacías, que se aman demasiado a sí mismos, que se consagran a medias y construyen su vida alrededor de falsedades. Todo esto, queridos hermanos, es una espiritualidad vacía. Estemos alerta cuando tengamos la experiencia de Micaías, el levita y la tribu de Dan, porque probablemente nuestra vida se ha vuelto vacía. El Señor no nos ha llamado a una vida vacía. El Señor nos ha llamado a una vida llena de Él, llena de Dios. Por eso centra tu vida solamente en Él, porque solo en Él hallaremos plenitud y podremos clamar como dice Pedro: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuarto, ahora vamos a ver la decadencia moral del pueblo. Y vamos a ver la gravedad del pecado en Jueces 19, aquel texto que yo les señalé que era sumamente ruin. Si los capítulos 17 y 18 muestran la espiritualidad vacía del pueblo, los capítulos 19 y 21 muestran la decadencia moral del pueblo de Dios. Describe la vida de Israel cuando abandonan al verdadero rey. Por eso es un pueblo sin rey. Establecen sus propias normas y estilos de vida. Y de hecho el profeta Oseas, en el capítulo 9, versículo 9, va a describir este periodo de Jueces 19 y lo va a llamar el periodo de corrupción más bajo de Israel. Este texto describe una situación horrible y detestable. El versículo 30 describe que jamás había ocurrido tal cosa en Israel. Ante esta situación, la invitación del narrador es evaluar toda esta situación y ver que fue una acción terrible. La historia comienza con otro levita. Aquí aparece otro levita en esta historia, que tiene una concubina, y eso ya de principio nos debe llamar la atención, porque el Señor llamó a que la relación matrimonial sea solo entre un hombre y una mujer. Y aquí, el siervo de Dios tiene una segunda pareja. Es decir, él tenía una concubina. Y que tengas una concubina en esa época significaba que tratabas a las mujeres como objetos sexuales y se consideraban dueños de ellos. De hecho, en el versículo 27, él mismo se llama Señor de esta chica. También la concubina vuelve a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque le fue infiel a esta persona. Y el levita espera 4 meses antes de irla a convencer para que regrese. El suegro lo recibe con mucha hospitalidad en el versículo 38 y no quiere que se vaya, lo retiene día tras día con el propósito de que no haya ninguna represalia para su familia y para él, o sea, para ella. Por la rapidez del relato, todo indica que el padre le entregó su hija al levita para que regresen a su tierra, sin que ella tuviera ninguna opción. Tanto el padre como el esposo están tratando a esta mujer como un objeto. A la diferencia del relato anterior, ninguna de las personas son mencionadas por su nombre. ¿Se dieron cuenta? El anciano,
la concubina, el levita. No dice los nombres. Algo que antes siempre estuvo señalado, ¿cierto? Veíamos los nombres raros incluso. Pero hasta aquí no quiere decir los nombres. Y el anonimato sugiere que esta historia refleja toda la decadencia moral de Israel. Es decir, lo más probable es que toda la cultura de este pueblo trataba pecaminosamente a las mujeres como objeto. Así que salen por el camino peligroso y llegan a Jebús. No el que llama Homero Simpson, sino Jebús en Jerusalén, un lugar conquistado por los israelitas. De hecho, va a llegar a ser la gran Jerusalén en 1 Samuel, pero aquí es una ciudad israelita que vive vidas fragmentadas. En su peregrinaje quedan cansados en senderos tortuosos. Probablemente era época estival, es decir, verano, y la gente se protegía del calor en el interior de sus casas. Por algo nadie los recibe y nadie los quiere recibir. Y aquí entra el anciano de Efraín y reciben esta advertencia sobre el peligro de pasar la noche en la plaza en el versículo 20. Él los invita a su casa, pero de pronto se agolpan hombres perversos de Gabaa, que era la tribu de Benjamín al final del día, para tratar de tener relaciones sexuales con el levita. Y aquí, ¿por qué digo relaciones sexuales si eso en ningún momento lo dice? Porque la palabra conoció era una palabra que se utilizaba como un eufemismo de una relación sexual. Y este relato tiene ecos de los paganos de Sodoma y Gomorra. Aquí, si se dan cuenta, no son los paganos los que están cometiendo el abuso sexual, es el mismo Israel, el mismo pueblo de Dios cometiendo esta atrocidad. El anciano no quiere que se quebrante la hospitalidad de su hogar. Lamentablemente, para no transgredir una regla, transgrede otras reglas y ofrece a su hija y a la concubina del levita para que sean abusadas. Todos en el relato ven a las mujeres como menos valiosas y como objetos. Las mujeres son vulnerables cuando el pueblo de Dios es desobediente. En este relato desgarrador, el levita entrega a la mujer para que sea abusada toda la noche y amanece muerta. Por la mañana, el levita es sumamente indolente e insensible, diciéndole que se levante. Después de esto, el levita troza a la mujer en 12 partes y las envía a todas las tribus de Israel para que vean lo ocurrido. Probablemente quiere vengarse de la situación de los hombres de Gabaa. Y esto es lo más triste, ni siquiera por el trato que le dieron a la mujer, sino porque él perdió una propiedad. Vean lo indolente que es este hombre. Todo el relato está lleno de insensibilidad. ¿Qué tiene que ver este relato con nosotros? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante un relato tan desgarrador? Principalmente, debemos llorar. Si a usted este relato no lo hace llorar, ore a Dios y pida que le dé sensibilidad. Porque esto es un relato sumamente triste. Es un relato que está en la Biblia para que consideremos la profunda decadencia en la que puede caer la humanidad si está lejos de Dios. El pecado provoca horror. Cada uno hacía lo que le parecía recto a sus ojos, pero esto era lo malo ante los ojos de Dios. Y debemos percibir un detalle. La palabra de Dios no solo está juzgando y rechazando los abusos sexuales, también está colocando en tela de juicio la homosexualidad. El relato trata la homosexualidad como una situación perversa que no llega a concluirse. Es un pecado también. También Dios está juzgando la insensibilidad de la humanidad frente a la maldad. Y también está juzgando a aquellos que miran a las mujeres y tratan a las mujeres como objetos. Hay 3 elementos de este texto. Los que deberían proteger a los vulnerables venden a los vulnerables por su egoísmo. La corrupción de la sociedad está en todos los niveles y este es el segundo punto. Incluso los ministros de Dios pueden caer en un pecado porque aquí hay un levita integrado en esta historia. Y 3, las personas son ciegas a sus acciones porque van a ver que el levita no reconoce. Los de Benjamín no reconocen el pecado, pero algo fue hecho.
Y este texto nos muestra lo grave que es el pecado en todas sus dimensiones, las innumerables consecuencias que puede provocar. Este texto, querido hermano y hermana, te llama a detestar el pecado en todas sus formas. Y a veces incluso las personas piensan que a Dios no le interesa este tipo de situaciones. Incluso es un argumento de varias personas no creyentes, que dicen que ¿dónde estaba Dios acaso cuando ocurrió ese tipo de abuso? Este relato nos muestra, de hecho nos va a mostrar en el siguiente capítulo, que Dios juzga este tipo de acciones y castiga con dureza a aquellos que provocan el mal. 5. La decadencia moral del pueblo genera consecuencias del pecado. En el capítulo 20 por completo. Por una vez, Israel se reúne aquí en grupo, excepto la tribu de Benjamín. Están unidos frente al hecho repugnante de su pueblo. Existen agravantes de que incluso había un levita que está corrompido. Y todo esto ocurrió dentro de sus fronteras. No era Sodoma, no era Gomorra, era Israel, el pueblo de Dios. El levita evita la verdad en su relato. No sé si se dieron cuenta en eso. Porque él presenta el argumento y apela a las emociones del pueblo. En el versículo 5 incluye a toda la ciudad. Dice que toda la ciudad hizo esto. Pero el texto nos decía que fueron hombres perversos. Un grupo de personas. También dice que tenían intención de matarlo. Cosa que no es así según el texto. Porque lo que querían hacer era abusar de él. No es que sea menos peor. Pero está mintiendo en su relato. Y omite un pequeño detalle. Que él cruelmente sacrificó a su concubina en vez de protegerla. Él omite, claro, porque así si no lo estarían enjuiciando a él. La asamblea resuelve intervenir pidiendo que entreguen a los involucrados. Los de Benjamín no quieren oír la voz de sus hermanos en el versículo 13. En cambio se reúnen para pelear convocando a tropas expertas. Convocan a los zurdos, aquellos que tenían incluso la puntería de achuntarle un pelo que iba cayendo. Eso describe el texto. Entonces se provoca una guerra civil. Y el libro comienza en Jueces 1 y termina en Jueces 20-21 con un Israel reunido. Existen similitudes porque incluso consultan a Jehová: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear? Eso está explícito en Jueces 1. Y la respuesta incluso es la misma: Judá. Pero ahora ya no están luchando contra los enemigos de Dios, sino contra el pueblo de Dios. Las tribus aliadas consultan al Señor y piensan que tendrán la victoria, pero ni siquiera le consultaron lo que debían hacer. Así que Dios los entrega las consecuencias de sus actos en 3 ocasiones. Sufren pérdidas poco a poco hasta que destruyen una gran porción de la tribu de Benjamín, arriesgando el exterminio de toda una tribu. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Las consecuencias del pecado son evidentes. El pecado solo dará peores resultados. Una vida vacía y decadente. El pecado solo va a destruir a las personas. Lamentablemente aquí también hay ecos del Génesis, porque las ciudades son construidas y edificadas con el pecado. De alguna manera aquí el pecado es institucionalizado. No sé si se dieron cuenta de ese detalle. Sin embargo, el Señor escribió en las primeras páginas del Génesis que la cabeza de la serpiente sería aplastada y la maldad sería castigada con eso. Es evidente que Dios, desde sus primeras páginas, está colocando juicio al pecado. Él, con su poder, se opondrá al mal. La intención de Dios siempre ha sido castigar el mal. No lo ignora. Él hará justicia. Por lo tanto, su propósito redentor involucra restaurar la creación de los efectos pecaminosos. Si quieres saber más de eso, vaya al estudio de misiones los miércoles a las 7:30. Lo hará a través de esta simiente de la mujer, Cristo. Él, Cristo, entrega su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué, hermano? Para derrotar el mal y quitar el pecado del mundo. Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Solo en Él hay esperanza para ser liberados de las consecuencias del pecado. Para que ya no abunde el pecado, sino que sobreabunde la gracia. Último punto. La decadencia moral del pueblo
reparación del pecado con más pecado. ¿Qué ocurre acá? Ocurre una matanza de una gran porción de la tribu de Benjamín. Arriesgan su exterminio. Israel ya no contaría con 12 tribus. Imagínense lo difícil que debe haber sido para ellos. El Señor había prometido algo para todo Israel y ahora ellos mismos están arriesgando esas promesas. En esto recordaron que Jabes Galaad no estuvo presente en la reunión. Y la conclusión a la que llegan es la siguiente: para reparar nuestro pecado, vamos a arreglar esto con más pecado. Algo que el libro de los Jueces repite en cada ocasión. Y probablemente nos suceda también a nosotros. Matan a los hombres de Jabes Galaad y le dicen a los restos de la tribu de Benjamín que se consigan mujeres de ahí. En otras palabras, le están diciendo: rapten a las mujeres más jóvenes y tengan hijos de ellas. Imagínense una asamblea que se había reunido para hacer justicia a una sola mujer que había sido abusada y asesinada. Terminan planeando y promoviendo el asesinato de una ciudad y el secuestro de muchas mujeres de 2 ciudades israelitas. Imagínense el pueblo de Dios haciendo estas cosas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El peor enemigo de Israel es Israel. Intentan eliminar la maldad con sus esfuerzos y solo terminan multiplicando el horror. Muchas veces nos puede pasar eso a nosotros. Queriendo solucionar algo, solo causamos más y más problemas. Y en lugar de ser de bendición, multiplicamos la maldad. Nos cuesta ver que muchas veces el problema somos nosotros. Así es, hermano y hermana. Tú y yo somos el problema. Lamentablemente, el peor enemigo de la iglesia es la iglesia. Este libro no nos llama a que nosotros seamos la solución de la maldad o que nosotros resolvamos todos los problemas de este mundo. Este libro es un llamado de Dios a abandonar nuestros esfuerzos por salvarnos a través de nuestros méritos. También es un llamado para que la iglesia despierte y muera a sus búsquedas egoístas. Si somos el problema, no vamos a ser la solución, hermanos. Necesitamos a Dios, todos y cada uno de los que están en esta sala. De hecho, solemos leer este último versículo como una descripción del pueblo de Dios, y lo es. Pero quiero invitarte a leerlo como un mensaje de esperanza al final del libro. Jueces 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo esto puede ser esperanzador? ¿Cómo sería la vida del pueblo si tuvieran un rey? No harían su parecer, no harían su voluntad, probablemente seguirían la voluntad de este rey. El libro de los Jueces es un grito de necesidad de un gran rey que los libere del pecado. Y ese es Jesucristo. Solo en Él hay esperanza para pecadores que han hecho de todo para no merecer nada, pero aún así el Señor, con su gracia y misericordia, extiende perdón a los pecadores. Y quiero terminar con esto. Para concluir, ¿qué hace Dios cuando la vida de su pueblo tiene una espiritualidad vacía y una decadencia moral? Los llama al arrepentimiento y les brinda esperanza. Eso es lo que hace el Señor. Lamentablemente las situaciones descritas en esta sección siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Religiosidad hipócrita, adoración a ídolos domésticos, traición, destrucción de ciudades, abusos sexuales, homosexualidad, venganzas sangrientas. Nuestra ciudad, Purranque, no está libre de estas cosas. Pero el propósito de Jesús fue restaurar toda la creación que había sido afectada por el pecado, hermanos y hermanas. Jesús es la respuesta a este tipo de cosas. Hay esperanza en Jesús para aquellos que han sufrido por este tipo de acciones. Y hay esperanza en Jesús para aquellos que desean abandonar sus pecados. Déjenme decirles, queridos hermanos, y con esto ya voy terminando. Jesús, Él es el mejor hijo, amado por el Padre, que le obedece y le sigue en todo.
De tal manera que en el Getsemaní Él no dice que se haga mi voluntad, sino que Él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús no es egoísta, no busca priorizarse a sí mismo. Su comida es hacer la voluntad de Dios. Y de hecho, Él es el mejor esposo, que no entrega a su novia para que la despedacen, no entrega a su iglesia a la destrucción, sino que Él mismo se entrega a la destrucción. Cristo defiende, protege, restaura y consuela a su esposa. En Él hay restauración para aquellos que han sido lamentablemente abusados. Él es el mejor juez que juzgó el mal en la cruz. Él no ignora el pecado. Jesucristo venció el pecado para que no se enseñoree sobre aquellos que creen en Él. También pagó en el lugar de aquellos que habían hecho el mal. Tomó el lugar del castigo que merecíamos tú y yo y nos entregó una relación mayor. Nos entregó la relación que Él tenía con el Padre, esa relación de acercamiento, esa relación tan profunda, una relación de paz, amor y gozo. Y déjenme decirles, hermanos, que con el regreso del gran juez, Él destruirá todas aquellas cosas y aquellas personas que han obrado con el mal, definitivamente. Él es el mejor rey, incluso el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y Él gobernará a su pueblo con justicia y verdad. Aquellos que han creído y pertenecen a este reino solo vivirán para cumplir su voluntad, y deseamos ser aquellas personas. Y déjenme decirles, hermanos, que hay esperanza para todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. No importa el fondo que hayas tocado, no importa la gran cantidad de pecado que tengas acumulado en tu vida, siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten en el Señor. Amén. Hay esperanza para aquellos que reconocen que el pecado los conduce a una espiritualidad vacía y a una decadencia moral. Los que se arrepienten son aquellos que reconocen que no dan el ancho. Si tú te has arrepentido y yo me he arrepentido verdaderamente, tú vas a reconocer delante de tus oraciones que tú no das el ancho, que tú no eres suficiente, que no podemos por nosotros mismos, y por eso necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador que sea un rey, un juez y un esposo. Solo en Él hay perdón y restauración. Hermanos y hermanas, esta es la historia del libro de los jueces. Oremos. Amado Señor, gracias por